Muy bien, pues bueno, estamos ansiosos no de escucharme a mí, sino de empezar ya el Triduo Santo, que comenzaremos pues ya pasado mañana, ¿no? Con el Viernes Santo, el sábado y el Domingo de Resurrección. Estamos en unos días tan significativos que realmente hoy no podemos hablar otra cosa más que de la Semana Santa, porque son los días, sin duda ninguna, más santos de todo el año, porque Jesús es cuando realiza el misterio de nuestra redención. Ay de nosotros si no hubiera muerto por nosotros Cristo y no hubiera resucitado. Seríamos, dice San Pablo, los más desgraciados de los hombres. Es más, es que casi ni existiríamos. Estaríamos todos condenados pues a la infelicidad perpetua, porque el pecado nos habría lanzado de cabeza al infierno. Por eso a veces no entendemos bien la gran importancia, lo colosal que es el que Jesús nos haya redimido. Dicen los teólogos que es algo superior en importancia a la misma creación, porque ¿de qué nos serviría haber sido creados si no hubiéramos sido redimidos? Es decir, hubiéramos sido creados para la condenación, lo cual sería algo realmente gravísimo y como una crueldad de Dios. Lo digo entre comillas, lo de crueldad, porque Dios lógicamente no es crueldad. Y además la condenación era culpa nuestra por el pecado original de nuestros primeros padres y los pecados nuestros personales. Pero por la infinita bondad de Dios, Él quiso que su Hijo se hiciese carne y además de eso sufriese por nosotros. Y además de eso hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte la más ignominiosa de todas las que se puede pensar. Humillado por todos aquellos a los que venía a salvar, especialmente las clases más altas, importantes dentro de la Iglesia de entonces, que no era Iglesia, claro, que era la religión judía. Esta humillación tan tremenda, dice, pues los teólogos dicen ex inanibit, o sea, se aniquiló, como que se hizo nada por nosotros al hacerse hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nos recuerda San Pablo en la carta a los Filipenses. Pero pues yo no voy a hablar ahora de la importancia de la Semana Santa y de la teología de la Semana Santa, porque pues yo no soy teólogo y estos días vamos a asistir a la liturgia de jueves, viernes y sobre todo a la misa pascual en la noche del sábado. Y allí pues nos van a dar mucha instrucción, las homilías y demás, ¿no? Por eso yo no voy a hablar de eso. Sí, voy a hablar de algo que es más práctico, aunque no quisiera que pasase desapercibido, claro, el enorme misterio que estamos ya a punto de celebrar. Lo práctico sería cómo puedo yo vivir o cómo me puedo yo preparar para la Semana Santa. Todavía nos queda un día o 2 días de espera. Podemos hacer algo para que esta Semana Santa sea fructífera, sea la mejor de todo el año, digo, de toda la vida. Tiene tal fuerza esta liturgia de estos días que si la viviéramos con intensidad, podríamos salir todos completamente transformados, santos, con una vida espiritual profunda, con una entrega total a Jesucristo, con una concepción y un conocimiento del misterio redentor de la Santísima Virgen como corredentora, de la unión intimísima de la Virgen al lado de la cruz de su Hijo, que pues ya nos podíamos morir porque ya habíamos llegado a la plenitud de nuestra vida cristiana. Pero pues claro, para eso hay que prepararse. Normalmente pasamos un año, otro año y otro año y vamos viviendo la Semana Santa y pues más o menos cada vez quizá entendemos un poquito más, ¿no? Sobre todo si somos jóvenes y vamos aprendiendo durante el año cosas de Dios y vamos practicándolas. Pero nosotros, pues realmente una misa solo, una sola misa sería capaz de transformarnos y de santificarnos completamente. Pero claro, hay que prepararse, como decíamos antes, hay que prepararse, hay que vivir la Semana Santa con intensidad. Los objetivos de la Semana Santa, en primer lugar, es vivir la unión con Cristo y con la Santísima Virgen lo más profundamente que podamos. Para eso es necesario un cierto recogimiento.
Sí, yo sé que mucha gente se va de vacaciones, ¿no? Aprovechando ya el buen tiempo, que parece que va a hacer ya, y pues en fin, no tengo más que recordar o si hemos visto esas noticias que ha habido últimamente de los escándalos de los jóvenes ahí en Florida, ¿no? En la playa esa de, bueno, pues ya sabemos dónde, ¿no? Pues claro, si intentamos vivir la Semana Santa de esa manera, como un escape total a todas las pasiones, entonces no nos vamos a enterar de nada. Entonces, pues hay que hacer lo contrario, que es recogerse interiormente. Claro, posiblemente tengamos que trabajar también, no podemos tomar vacaciones, tenemos que trabajar, pero dentro del trabajo procuremos tener un corazón desprendido de todo y pensar como motivo continuo en el sufrimiento de Jesús, en la entrega de Jesús, en el ardiente deseo de que llegase esa hora, como lo dice el mismo Jesús. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, es decir, entregarme ya a morir, porque eso es el objetivo, para eso he venido a este mundo, para salvarlos a todos. Por eso hay que intentar rezar un poco más estos días, hacer más silencio interior, ver menos la televisión, o sea, realmente recogerse interiormente, los sentidos, ¿no? Y procurar que si vivimos en familia, pues haya la mayor cantidad de silencio, dentro de lo que sea posible, claro, pero se puede intentar la mayor cantidad de silencio posible por las noches, sobre todo, leyendo el Evangelio al acostarnos, quizá en toda la familia, meditando un poquito, el padre o la madre de familia dando unas ideas sobre lo que se celebra, en fin, que los muchachos, los niños o los no tan niños comprendamos un poco qué es el inmenso acontecimiento que se nos viene encima estos días. Por lo tanto, el primer objetivo en estos días sería el recogimiento, ¿no? Es decir, los sentidos, meterlos para adentro, sacar fuera la vida espiritual y poner los ojos en Jesucristo, en la cruz, en la Santísima Virgen, al pie de la cruz, y pedirle que realmente nosotros seamos salvados también, para que podamos llevar esa salvación a todos los demás. Una cosa que nos ayudaría para comprender el misterio de la redención es echar una ojeada al mundo hoy, especialmente a la juventud, pero a todos los estamentos y todas las facetas que componen la sociedad actual, desde la política, pues hasta las reuniones sociales, hasta el mundo de los espectáculos, el mundo del comercio, el mundo económico. ¿Cómo está ese mundo, esos mundos, esos submundos de la humanidad? ¿Están realmente enfocados en la cruz de Cristo? ¿O están sencillamente viviendo para el consumo, para estar bien, para buscar el placer, para seguir la ley del mínimo esfuerzo? ¿La vida que Cristo va a vivir estos 3 días? ¿El mundo de hoy realmente sigue a Cristo? Podríamos echar una ojeada a nuestro alrededor y ver cuántos de mis amigos o de mis compañeros de trabajo realmente quieren a Cristo, aman a Cristo, van a vivir la Semana Santa a tope. ¿Quiénes de mi familia, a lo mejor, ya no son cristianos o ya no son católicos, ya no creen en nada? Se dedican simplemente a ganar dinero. ¿Qué es el hombre hoy mirando a Cristo? Se oscurece la idea de Dios, porque ahora parece que todo se explica científicamente sin Dios, ¿no? Eso lo dicen algunos sabios, entre comillas, lo de sabios, ¿no? Porque el que no sabe a Cristo no sabe nada, por muchas cosas que sepa, por muy sabio que sea. La ciencia cree que lo puede todo. Cuando no había ciencia, decían, pues sí, está bien que la gente confiase en Dios, pero ahora ya que hay ciencia, ya sabemos que todas las cosas tienen una explicación física, lo cual no es falso, claro, pero mucha gente así lo piensa. Entonces el hombre va creciendo en orgullo y no entiende que Dios mismo se haga hombre y su amor sea tan colosal como para morir por nosotros en la cruz. Para aceptar eso hay que ser humilde. Pero si estamos con nuestra cabeza llena de cientificismos y de posibilidades y de capacidades, si tenemos mucho dinero, muchas cosas, no creemos que Dios pueda ser realmente humilde. Y si contemplamos dónde está el amor con mayúsculas, hoy día, ¿en qué se ha convertido el amor? ¿Cómo ha decaído el amor? Incluso a veces hasta en las mismas familias. No hay amor.
veces hay conveniencia, a veces hay convivencia y a veces ni siquiera eso. A veces hay malestar, a veces hay agresividad en las mismas familias, o entre amigos, o entre las clases sociales, o entre los vecinos. Están unos recañados con otros. El amor, como tal, ha ido decayendo en el mundo actual. ¿Por qué? Pues porque ha crecido el placer, el consumo, el bienestar. Lo material está ganando terreno a lo espiritual. No hace falta que seamos muy inteligentes, simplemente basta que seamos observadores y veremos que el mundo alrededor de nosotros, y quizá también en parte dentro de nosotros, quiere echar a Cristo de la sociedad y quiere meter lo material. Por lo tanto, pues nos quedamos vacíos, nos quedamos, al cabo de poco tiempo, vemos que eso es insatisfactorio, no lleva a nada. Dios es el único que llena realmente el corazón. Otra forma de prepararse para esta Semana Santa es reflexionar un poquito en el papel de la Virgen María en nuestra vida y cómo ella es el modelo para la juventud y para la niñez y para la adultez. Piensa qué ha hecho la Virgen en tu vida. Verás que ha estado siempre presente. A lo mejor no te has dado cuenta, pero ella ha estado allí siempre cuidándote, librándote de peligros incluso físicos y no digamos espirituales. ¿Por qué yo no soy asesino? ¿Por qué yo no soy pues un criminal? Porque podríamos serlo todos si no hubiéramos recibido la gracia preventiva de Dios. ¿Y por qué yo no y otros sí? ¿Por qué yo no estoy a lo mejor pues condenado a 20 años de cárcel? ¿Por qué yo no he cometido ningún crimen horroroso como hay pues gente que los comete? ¿Y que yo es que soy yo mejor que ellos? No, no somos mejores que nadie. Hemos tenido quizás un privilegio hemos sido dedicados a la Santísima Virgen cuando nacimos. Hemos rezado el rosario en familia. Hemos aprendido a invocarla en los momentos de dificultad. Ella ha estado siempre en nuestra vida y está en nuestra vida. Es el modelo y es la ayuda, es la madre, es la abogada, es la que nos va a llevar a Cristo y de Cristo pues nos va a llevar a la eternidad. Así que miremos a ver cómo va nuestra devoción a María, porque María es la única que está realmente al pie de la cruz con el apóstol San Juan. Todos los demás apóstoles, todos los más conocidos se han marchado. Ella está allí, humillada, porque es la madre de un ajusticiado. Pero allí está transida de dolor, mirando a Cristo y sobre todo ofreciéndose al Padre diciendo, tú lo has querido, Padre de los cielos, pero aquí estoy yo. Hágase tu voluntad. ¿Quieres matar a mi hijo? ¿Quieres destruirlo a mi hijo? Aquí estoy yo. Hágase, mátame también a mí. Yo también quiero ofrecerme por el mundo. Esta es la Virgen que no puede separarla de Cristo y menos en estos días de Semana Santa. Así podríamos seguir pues con muchas cosas para prepararnos estos días que son tan importantes. ¿Alguna cosa más? Pues examinar un poquito cómo he vivido yo mi vida cristiana desde la Semana Santa del año pasado hasta ahora. Si he realmente procurado vivir más en oración, he sido más ferviente en mi apostolado, he hecho retiros en silencio, he hecho ejercicios espirituales, he tomado periodos largos de tiempo para poder pensar en mi vida, en Cristo y en cómo voy a darme a los demás. Hay que pensar seriamente en esto porque estamos llamados a más de lo que quizá estamos viviendo. Cuando lleguemos a la vida eterna del Señor, pues nos va a decir, pasa, sí, pasa, pero qué pena. Yo te llamaba a más, yo tenía esperanzas de ti en que ibas a hacer más cosas por mí y por los hombres, y te has quedado un poco corto, pero de todas formas pasa. Sentiremos una gran vergüenza, quizá en eso consiste el purgatorio, en ver lo mal que lo hemos hecho, lo poco que hemos amado, lo poco que hemos aceptado las llagas de Jesucristo, lo poco que hemos acompañado a Cristo al lado de la cruz. Por eso, valoremos un poco lo que ha sido nuestra vida pasada y propongámonos para este año que viene después, cuando venga ya el gozo de la resurrección de la Pascua, dar un paso al frente como apóstol de Cristo y apóstol del Evangelio. Los jóvenes pueblos cristianos
o los pueblos perseguidos, como por ejemplo pasa en Irak, en Siria, nos enseñan cosas. Hace unos días, y con esto ya acabo, hace unos días leíamos la noticia de un muchacho joven, que estaba allí en una iglesia en Pakistán, cuando llegó varios hombres cargados de bombas y metralla para inmolarse dentro de la iglesia y matar a la gente. Fue capaz de pasar el cordón que había de cierta vigilancia en la iglesia y explotó y mató a varios allá. Pero de los dos que había, uno no pudo hacerlo porque un joven católico, Akash Bashir se llamaba, viendo que llevaba explosivos atados a la cintura, corriendo se abrazó a él y así explotó él con aquel terrorista suicida. Él murió, pero salvó a muchos más que podían haber muerto si aquel terrorista hubiera pasado hasta el centro de la iglesia. Esto es lo que ha hecho Cristo, pero de una forma mucho más intensa, que Él se abrazó a la cruz y así detuvo la explosión del infierno que quería condenarnos a todos. Así le puso un freno al diablo. Este Akash Bashir perdió la vida, pero salvó la de muchas otras personas. Nosotros no estamos llamados a tanto de momento porque pues no tenemos esa situación, pero se nos tenía que teníamos que enrojecer de vergüenza al pensar en lo que un joven pakistaní hace por los demás y hace por Cristo, auténtico mártir que ha sido, y nosotros lo poquito que podemos esforzarnos. Pues pidámosle a la Virgen que en esta Semana Santa me abrace también yo a la cruz, me abrace al Señor, aunque este Señor, pues el amor de Jesús explote en mí y también me inmole, pero me inmole para la salvación de los jóvenes y la salvación de todo el mundo. Pues muchas gracias y si Dios quiere hasta la próxima semana. Señor Antonio, muchas gracias. Nada más no hay... tengo una pregunta antes de que se vaya. Sí, dime, sí. Mucha gente cuestiona la cuestión, el día viernes nosotros le llamamos la oración de la cruz, a lo que se hace, ¿no? Entonces mucha gente lo agarra muy literalmente, que los católicos adoran un palo. ¿Podría explicar lo que usted sabe sobre ese tema? Porque quizás a muchos les ayudaría a saber un poquito más de qué es lo que en realidad pasa el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Sí, claro. Sí, la verdad es que también hay, claro, la confusión puede venir también del hecho de que la Iglesia nos pide que en este mismo día pues doblemos la rodilla ante la cruz, ¿no? Claro, bueno, es un palo, si eso es nada, ¿no? Naturalmente la Iglesia pues no nos pide un absurdo, ¿no? Porque cuando se habla de la cruz, se habla de Cristo en la cruz. Lo que pasa es que el Viernes Santo lo que impera, o sea, lo que domina en Cristo es que está crucificado y que ha muerto en la cruz. Por eso la Iglesia como que enfoca más la cruz que al mismo Cristo. Pero claro, sería ridículo decir que bueno, es nada más que la cruz, ¿no? No, es Cristo en la cruz. Pero claro, si decimos Cristo, pues nos podemos referir a Cristo pues cuando está en la cruz, o está caminando, o está diciendo una parábola, o está haciendo un milagro. Pero cuando decimos la cruz de Cristo, pues estamos hablando del Señor que está ahí, ¿no? Inmolándose y muriendo en esas 3 horas terribles que pasó en la cruz hasta que pues expiró, hasta que entregó el Espíritu a su Padre. Oh, muy bien. Otra pregunta sería relacionado con lo mismo. Los protestantes critican mucho a los católicos en el sentido de que los cristianos llevan un arma al cuello, así le llaman literalmente, porque cargamos la cruz, algunos la cargamos en el cuello, y dice, es como que un asesino le agarremos el arma y luego nos la colguemos, seríamos un arma en nuestro cuello, o sea, no se puede. ¿Puedes explicar un poquito más? Porque mucha gente, bueno, pues más que todo la gente que no está muy culta a veces lo agarra muy literalmente. A ver, explicar un poquito sobre ese tema también, que es muy interesante. Sí, ciertamente lo es. Todo el tema de las imágenes y de la representación exterior de los misterios de nuestra fe, ¿no? Es un tema muy largo y llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, pues cuánta gente lleva a su cuello el retrato de su madre, ¿no? Pues y nadie se mete con ellos, ¿no? Al contrario, ¿no? ¿Cómo quería este hombre a su madre, ¿no? Pues es así, llevamos nosotros al cuello la cruz de Cristo, una imagen de la Santísima Virgen, porque pues claro que adoramos la cruz, evidentemente, ¿no? A la Virgen no la adoramos, pero bueno, es una intercesora colosal para Cristo.
Pero son protestas inútiles porque todo el mundo lleva algo en el cuello. Si es que no es, si nada más que fueran los cristianos, pero esos collares que se llevan a veces, no de las mujeres, sino de los hombres, ¿no? A veces hay gente que se pone colmillos de animal por ahí, ¿no? Se pone huesos de no sé cuántos. Sí, cada uno lleva los adornos que le parece, ¿no? Y nadie se mete con ellos. Es curioso que nada más que se metan con la cruz de Cristo, que es lo más noble, lo más maravilloso y lo que muestra el mayor amor que ha habido jamás en el mundo. Así que bueno, lo mejor es no hacer mucho caso, pues si alguien nos dice, pues bueno, pues explicarle lo que podamos con mucho afecto, pero no hace mucho caso porque muchas veces esas cosas vienen de pura ignorancia, ¿no? Y lo malo es que es una ignorancia que no quiere ser iluminada. Ellos no quieren aprender, sino simplemente quieren decir lo que saben. Así que nosotros sigamos llevando al cuello la cruz de Cristo, la imagen de la Santísima Virgen y sobre todo llevémosla en el corazón, claro, que es lo que más vale. Bueno, pues muchas gracias, señor Antonio, por la plática. Esperamos vivir una Semana Santa desde lo más profundo de nuestro corazón, asemejarnos a Cristo. Así que gracias por estar con nosotros todas las semanas, trayéndonos el mensaje. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Bueno, ahora mismo tenemos a Giovanni. Giovanni, ¿estás por ahí? Sí, vale, aquí estoy. Ok, bueno, pues Giovanni nos trae una entrevista, así que bueno, cuéntanos un poco, introduce lo que nos... Sí, pues ayer tuvimos el privilegio de entrevistar a don Ramón Domínguez. Él es el del país de Cuba, ha sido siempre un miembro activo de la Iglesia, es muy católico, toda su familia, y él es miembro y fue alguna vez director de la Agrupación Católica Universitaria, fundada por un jesuita. Actualmente él vive en Maryland y es miembro activo de la parroquia de San Judas Tadeo en Rockville, Maryland. Entonces aquí vamos a ponerles la grabación de la entrevista que tuvimos con él ayer, porque él no pudo estar hoy por varios compromisos suyos. Pues ya comenzando su historia, que es muy interesante, aquí con ustedes, don Ramón Domínguez. Muy bien, yo siempre fui católico, yo asistía siempre a la misa los domingos con mis padres. Durante los años de segunda enseñanza ya no fui muy activo, pues ningún compañero mío era católico y me enfrié un poco en la fe, aunque nunca dejé de ir a la iglesia los domingos, pero de todas maneras no estaba tanto como cuando era más pequeño. Cuando entré en la universidad, tuve la fortuna de que encontré unos compañeros que eran miembros de la Agrupación Católica Universitaria, una congregación mariana fundada por un jesuita en Cuba, y empecé a asistir a las reuniones y así fue como me interesé mucho más en la iglesia. Tuve la oportunidad de hacer ejercicios espirituales y entonces empecé a asistir a todo y ya de esa manera comencé a asistir a misa diariamente y a hacer obras de apostolado constantemente. Así que esa es mi background católico. Mi familia era católica, pero vaya, no era muy activa y yo pues me convertí siendo más activo gracias a la Agrupación Católica Universitaria. A veces uno habla y dice cómo eran los padres. Mis padres eran católicos de domingo, vaya, si lo quiero definir. Y se acercaron más a la iglesia más tarde cuando me casé con mi esposa, a la cual conocí cuando tomaba parte de actividades en la agrupación católica y era uno de los miembros fundadores de la organización, así que así fue como yo la conocí y vaya, nos enamoramos y después de unos años pues por fin nos casamos. ¿Cuál es la relación de su esposa con, usted mencionó el cardenal? Bueno, sí, el papá de mi esposa, de apellido Rocco también, era primo del cardenal Rocco de España y bueno, nosotros lo conocimos y hemos tenido el gusto de compartir con él en varias veces. Hemos viajado a Roma cuando lo hicieron cardenal y hemos visto muchas veces en España, lo hemos visitado, lo conocí también, lo vi en Cuba una vez cuando estuvo allí el Papa. Allí estuvimos nosotros y pudimos cenar juntos,
Así que, vaya, hemos tenido una relación muy cordial con él y vaya, esa es la familia Rouco, que mi esposa tiene de apellido Rouco, y entonces es parienta un poco más lejana, porque el que es primo de ella es mi suegro, ¿no? Usted me preguntó que de dónde yo había nacido, creo, ¿no? Y de dónde, cómo llegué a Cuba y todas estas cosas. Pero yo soy, vaya, me llamo cubano yo solo, pero yo nací en España, donde pasé el periodo de la Guerra Civil y emigré a Cuba con mis padres a los 6 años, y allí fue donde estudié todo el colegio, ¿no? Los primeros grados, después el bachillerato, y después en la universidad. Me gradué de ingeniero eléctrico en la Universidad de La Habana, y entonces estuve muy activo siempre en la universidad y llegué a ser profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, además de trabajar en mi carrera como ingeniero en varios trabajos. Usted mencionó los ejercicios espirituales. Usted hizo ejercicios espirituales. ¿Cómo le ayudaron los ejercicios a comprometerse más con la agrupación católica, con la iglesia? Bueno, los ejercicios espirituales de San Ignacio son como un análisis retrospectivo de qué es lo que hemos hecho en la vida y qué es lo que nosotros queremos hacer en la vida. Entonces, hay una frase famosa de San Ignacio que decía: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Y entonces, en los ejercicios nos planteamos estas preguntas. En el momento en que yo me planteé la primera vez las preguntas, dije yo, bueno, pues yo he hecho bastante poco, entonces tengo que hacer más. Y entonces, pues ahí comencé ya actividades en la agrupación de apostolado, de trabajar en los barrios pobres de La Habana, de dar clases a muchachos que no tenían posibilidades de estudiar, y entonces ponerlos al día para que pudieran progresar en la universidad. O sea, toda una serie de actividades que hicimos durante ese tiempo. ¿Qué voy a hacer por Cristo? Bueno, pues hacer lo más que pueda. No lo puedo decir ahora. Ojalá que pudiera hacer más, pero bueno, en este momento no. Pero básicamente en los ejercicios espirituales usted reflexiona sobre su vida anterior, qué es lo que planea hacer ahora y qué piensa para el futuro. Usted estuvo muy presente y muy vivo y activo durante el tiempo de la revolución y el tomo de poder de Fidel Castro. Cuéntenos un poco eso, cómo lo que pasó allí y pues cómo eso también le afectó a usted, a su familia. Bueno, mire, en Cuba, el gobierno de Cuba era una democracia, y entonces en el año 1952 a Fulgencio Batista se le ocurrió que él tenía que hacer el poder y dio un golpe de Estado militar. Y entonces, yo estaba ya en la universidad, todos nos opusimos a esa toma del poder por Fulgencio Batista, y comenzó una lucha interna para ver si podíamos retornar a la democracia. Él decía que sí, hacía elecciones, pero eran unas elecciones ficticias. Entonces, en la lucha de esta contra Fulgencio Batista, salió al frente Fidel Castro, y Fidel Castro se hizo una especie de héroe que estaba en la sierra, y entonces desde allí pues se hacía arengas para que todo el mundo se rebelara contra Batista, etcétera. Y entonces salió al frente y pudo formar gobierno en el 1959, donde Batista, después de haber ser millonario, se fue de Cuba y le dejó el gobierno a Fidel. Nosotros desafortunadamente, en vez de una democracia, lo que nos trajo Fidel fue una dictadura, peor todavía, que es socialista comunista, la cual ha aplastado al pueblo cubano durante medio siglo. Hemos estado sufriendo eso.
nosotros en la agrupación, mucha gente nos rebelamos contra ese tipo de gobierno, y durante 3 años tratamos de cambiar el curso del gobierno, pero no fue posible. Hubo el fracaso de la famosa invasión de Bahía de Cochinos, donde los Estados Unidos nos dejaron abandonados y se suponía que ellos protegieran a los que estaban invadiendo en ese local de Cuba, ¿no? En la parte sur de Cuba. Pero no hicieron nada, y entonces pues tuvimos que cayeron presos todo el mundo, y entonces ya después de esto ya habían tenía muchos amigos que estaban involucrados en esta lucha, y yo particularmente también estaba metido un poco bastante en esto, y entonces pues habían fusilado a una cantidad grande de compañeros míos, y otros estaban todos presos, y entonces decidí que me tenía que ir porque había nacido mi hijo mayor, y entonces fuimos en el 61, vine para Cuba para para poder respirar sin tener que pedirle permiso al gobierno. Claro, en el 61 se vino para los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo estaba la situación en la iglesia durante este tiempo y después cómo estuvo? Bueno, el pueblo cubano, vamos a decir que siempre ha sido fiel a la iglesia, pero no muy cumplidor. En realidad, había una falta de cumplimiento de ir a misa y de ser un católico activo, y sobre todo en el interior de la República, ¿no? En los campesinos. Pues también porque no tenían facilidades para ir a una parroquia, que es donde siempre estaban cerca de las ciudades. Pero en la agrupación teníamos muchos programas que tratábamos de ayudar al pueblo en su religiosidad. Teníamos un programa de televisión, teníamos programas de radio. Se puede decir que en Cuba la mayor parte del pueblo amaba a la Virgen de la Caridad, y esta fue la mejor manera de acercarlos a la fe. Y nosotros pues siempre estábamos tratando de llevarlos a eso. Teníamos programas para ir al interior, fuimos a muchas entrevistas con los campesinos para saber qué pensaban, que por qué no podían ir a misa, que si no iban, ver la situación que había, y se escribieron bastantes reportes sobre eso, y estuvimos trabajando muchas veces para poder hacer que la gente tuviera más fervor religioso. Entonces, después que vino el gobierno de Castro, hubo un cambio bastante grande que progresó durante los 2 primeros años. La situación se puso bastante mal, porque ya después, cuando por ejemplo yo iba a misa entre semana, llegaba a la iglesia y ponían un guardia en la iglesia y que nos registraban a ver si teníamos armas o qué es lo que pasaba, y eran sospechosos siempre. El que fuera a la iglesia era una persona sospechosa. Entonces ya en esa situación pues yo decidí que lo más seguro en ese momento, que no teníamos una posibilidad interna, entonces salir al exterior a ver qué posibilidades había. Cuando usted llegó a los Estados Unidos, pues ya un nuevo país, y ya traía algunos hijos o... Mi hijo mayor nació en Cuba, entonces para mí ese era uno de los grandes problemas, porque el gobierno confiscó todos los colegios católicos, cerraron los colegios católicos, y el gobierno controlaba toda la educación, y entonces yo no quería que a mi hijo le lavaran el cerebro y lo hicieran participar de todas las cosas que hacen en este momento los niños. Pues si le hablan mucho y entonces los convencen de las bellezas de una revolución que, lejos de ser libertadora, nos esclaviza mucho más que la dictadura de Batista.
Ya después, cuando llegué a los Estados Unidos, pues terminé un máster en física en New York University y he trabajado muchos años como ingeniero, como científico. En parte, dediqué como 30 años a promover la energía solar. Yo viajaba por todo el mundo y andaba instalando paneles solares para generar electricidad en lugares donde no había electricidad y era necesaria. Uno de los primeros lugares donde tuve que hacer esto fue en Alaska, imagínense, donde el sol sale nada más que 2 horas durante el día, y en muchos otros lugares pues he tenido la oportunidad de desarrollar esa tecnología basado en mi experiencia de ingeniería. El mayor de mis hijos es sacerdote. Él nació en Cuba, pero aquí en los Estados Unidos estudió de ingeniero también. Trabajó para el Departamento de Estado por varios años, pero entonces decidió que tenía vocación, y en realidad nos dio una gran alegría el que pudiéramos tener un hijo sacerdote que pueda pedirle a Dios por nosotros y por toda nuestra familia. Y a la verdad siempre lo hemos apoyado en su vocación y todas las necesidades que tenga, y Veruel es fantástico y trabaja ahí en Virginia con ustedes, así que estoy muy contento de que esa actividad que él hace ahora pues es mucho mejor que la ingeniería, que es de beneficio para algunas personas, pero no es tan importante como la de un sacerdote. Muchas gracias porque pues ese hijo suyo, que también se llama Ramón Domínguez, sí, él nos ayuda mucho y nos ayuda bastante y sigue ayudándonos y apoyándonos en los retiros, en muchas cosas. Y muchas gracias por eso. ¿En qué parroquia está su familia hoy en día? ¿Y desde cuánto tiempo llevan ustedes en esa parroquia? Sí, nosotros, yo estuve 14 años viviendo en Connecticut, y en el año 75 nos mudamos para Maryland, cuando cogí el trabajo de energía solar. Y desde entonces pertenezco a la parroquia de San Judas Tadeo, que está aquí en Maryland, en Rockville. Y en la parroquia hemos participado en muchos ministerios de seglares, ¿no? Lectores, ministros de la Eucaristía, todo lo que es necesario. Incluso hace varios años, ¿no? Fomentamos que se hicieran misa en español en la parroquia, y en este momento en la parroquia nuestra hay como 700 miembros de habla hispana que asisten a la iglesia. Este domingo de Palma no cabía la gente en la iglesia, así que ya puede imaginarse cómo fue la asistencia ese día. La parroquia es bastante grande. Aquí, estamos 40 años aquí viviendo ya, y nos tiene que dar el permiso de ir a esa parroquia a hacer anuncios de los retiros en silencio o de los ejercicios espirituales. Bueno, pues hablamos con el sacerdote que hay allí, porque ese sacerdote habla español y él mismo ha dado ejercicios allí de un día, ¿no? Pero bueno, si estará interesado, es que se puede fomentar que hagan los ejercicios completos de San Ignacio, y sería muy bueno. Así que yo puedo hablar con él y entonces propiciar que vayan a hablar un día allí en la misa, ¿no? Sobre todo en la misa hispana, ¿no? Porque yo creo que ustedes están más bien organizados hacia los hispanos. Eso es, don Ramón, y ojalá primero Dios también entremos en todos los campos, con los americanos y todas las razas, y si Dios lo quiere. Y don Ramón, unas últimas preguntas para cerrar la entrevista. Algo más que nos pudiera contar, como para estimular un poco en la fe, en la familia, en el apostolado, en la iglesia, hacia la Virgen. Bueno, mire, yo soy miembro como le decía, de la Agrupación Católica Universitaria. Es una congregación mariana. Hacemos muchos apostolados de servicio en los centros donde estamos.
Yo creo que eso me ha dado a mí un gran estímulo en la vida, porque cuando uno hace algo por una persona desde el punto de vista de la fe, es fantástico, ¿verdad? Esa persona se recuerda y le está usted dando la vida espiritual, que es lo más importante en esta vida, ¿no? Vaya, nosotros hemos dado charlas, y además de eso hace años fui el director del Centro Católico Hispano de aquí de Washington durante 6 meses, porque había un cambio de director y no tenían a nadie. Entonces yo fui voluntario allí del centro. He trabajado con el Centro Católico dando cursos de ciudadanía para que nos podamos hacer todos ciudadanos. Y ¿qué más le puedo decir? Yo tenía 5 hijos. Una niña murió en un accidente donde la arrollaron en unas vacaciones. Son 3 varones y una hija. La hija está casada con otro ingeniero, y los hijos míos, vaya, todos estudiaron ingeniería. Parece que tengo mala influencia en ellos. Entonces, pero vaya, estos 3 que están casados tienen 15 hijos, o sea que tengo 15 nietos que están en varias ciudades en los Estados Unidos. La mayor de mis nietas era misionera de Focus y iba a las universidades, y entonces allí estaba trabajando activamente en eso. Tengo otra nieta que está ahora en Chile estudiando para perfeccionar su español, y podría hablar otro día 3 horas más de los muchachos, pero bueno, no creo que debemos eso. Todos en la familia somos de comunión frecuente, y por supuesto la Virgen tiene un lugar preeminente en nuestra vida. Y como cubanos, pues la Virgen de la Caridad es la mentora de nuestra fe y el apostolado. Así que esa es la síntesis de nuestra espiritualidad, el seguir a la Virgen en su ayuda a Jesucristo. Esa es la idea. Bueno, don Ramón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, y pues que Dios le bendiga a usted y a su familia, y qué bien la fe, cómo la ha vivido, qué activo ha estado, y como cuánto ha ayudado y continuará ayudando a través de sus obras, el fruto y la descendencia que tiene, pues a la Iglesia universal y a la sociedad, claro. Ojalá Dios quiera que pueda salir algún fruto de ahí. Bueno, muchas gracias. Okay, por pues, todo. Gracias, don Ramón. Bueno, Giovanni, gracias por traernos esta entrevista con el señor Ramón Domínguez. Yo creo que mucha gente, cuando se escuchó hablar de Ramón Domínguez, pensaba que era el padre, el sacerdote, pero no, es el papá de él, el que ha estado contigo. Bueno, repetimos el número de teléfono para la gente que quiera llamar. Repetimos que debe presionar el número 1 si quiere hablar. 347-857-3183. 347-857-3183. Así que le agradecemos al señor Ramón Domínguez por haber estado con nosotros, y también que nos haya ayudado mucho a profundizar más un poquito nuestra fe. Nos podría servir el examen de conciencia, el saber que hay gente que ha dedicado toda su vida a fomentar el amor a Cristo, y no solo conformarse con ellos ser buenos católicos, sino que tratar de influir en muchas vidas de personas. Así que es un gran ejemplo a seguir, así que espero que todos los que han escuchado nos sigamos con este ejemplo. Y una clave que lo noté en la entrevista, es muy importante, es el amor que él le tiene a la Virgen, y yo creo que esa es la clave, y esa es la fuerza, ¿no? Todo cristiano que se apega a la Virgen María puede llegar lejos y puede influir en muchísimas vidas. Recordemos que María es la madre del sí, la que nunca se quejó, la persona más perfecta en el universo. Creo que tenemos una llamada en línea, así que vamos a pasar la llamada a ver quién tenemos. Sí, buenas noches. Buenas noches.
¿Sí? ¿Quién nos habla? Soy Iván. ¿Soy yo el que está en línea? Oh, Iván, ¿cómo estás? Muy bien. Solamente quería quería pues platicar o compartir esto que me nació de escuchar desde la charla de don Antonio hasta el programa de la entrevista. La verdad que si hiciera un resumen, eso es lo que quisiera aplicar a mi vida. O sea, todo lo que don Antonio habló en la charla, más el ejemplo que dio el padre el papá del padre Ramón. La verdad que es algo que yo pudiera aplicar a mi vida porque pues tengo a mis hijas y luchando siempre. Solamente para eso quería hablar. Gracias, Iván, por compartir tus ideas. Y bueno, sí, yo creo que todos podemos aplicar eso en nuestra vida. Parece que tenemos otra llamada, así que vamos a pasarle. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Habla Ivonne Chimocado. ¿Qué tal? Iván, buenas noches, Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo aquí también, bueno, yo creo que todos los que estamos escuchando, tanto lo que dijo el señor Antonio como el señor Ramón, pues lo podemos aplicar en nuestras vidas, como se ha dicho. Yo creo que, y siempre he dicho que las personas que nos conocen mejor son las personas con las que vivimos. En mi caso sería mi esposo y mis hijos, y ahí es donde más tengo que aprender a practicar el amor, la paciencia, y bueno, y también en otro sentido quiero hablarles que pues también estamos haciendo varias cosas para tratar de recaudar dinero para la Escuela Juvenil de Liderazgo. Una de las cosas que estamos haciendo es estamos enviando cartas a negocios alrededor de la comunidad para que a ver si alguien pues nos da algo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos entre manos y pedimos sus oraciones para que ojalá que las personas que van a recibir estas cartas pues nos den algo, ¿no? Y de ahí podemos seguir. La idea es de que, como muchos de nosotros, yo no conocí la fe si no fue a través de la escuela de liderazgo. Y quién sabe dónde estuviera, a cómo estuviera, si no hubiera sido por esa llamada que recibí a través de el señor Antonio. Pues entonces, así es que hay que seguir apoyando a estos jóvenes. Tú, Guadalupe, que estás más ahí con los jóvenes, con los muchachos, día tras día, sábado tras sábado, pues ahí también tenemos que también rezar por todos los líderes que están ahí apoyándolos a los jóvenes, porque no es fácil el trabajo, pero es muy necesario para llegar a ellos y para que conozcan esto que nosotros hemos conocido, los que ya hemos estado aquí. Y si alguno de nosotros hemos tambaleado o estamos que no queremos, que sí queremos, pues no estamos en ese sí o no. Mejor es decir que sí y en lo que puedas, como puedas, decirle que sí a Dios. Tuvimos la anunciación hace poco, entonces hay que juntarnos a la Virgen y siempre decir que sí, todo lo que Dios nos está pidiendo. Pues eso es todo, muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Ivonne, por compartir esto. Sí, les agradecemos mucho el trabajo que están haciendo tú y tu esposo por ayudar a este grupo y por llevar el evangelio a los demás, ¿no? El objetivo nuestro es hacer buenos cristianos, tratar de ayudar, poner una piedra para que mucha gente se convierta en excelentes cristianos, ¿no? Lo veíamos con el señor Ramón Domínguez, ¿no? Las cosas que ha hecho, ha tenido que viajar a Alaska, ha tenido que viajar a muchos países, no por el sentido de que era su trabajo ni nada, sino porque hay un amor a la Virgen y a Dios sobre todo, y que le vamos a llevar a los demás. Hay que incendiar al mundo, hay que llenar el mundo de amor. Así que te agradezco por la llamada y también por el trabajo que hacen ustedes. Ivonne mencionaba algo, bueno, pues sí, estamos trabajando mucho con lo que es la juventud. Así que tenemos muchas actividades con los jóvenes, padres de familia que escuchan, si tienen amigos, si tienen gente que conozcan, que quieran formar parte
de este ministerio, pues pueden llamar y siéntanse libres de consultar qué pueden hacer con sus hijos, qué es lo que hace el grupo, qué vamos a hacer a futuro, cómo se trabaja, y me pueden llamar a cualquier hora, a cualquier instante, al 703-655-2729. Yo con gusto les podré dar información. Así que hay un grupo de jóvenes, líderes que se están tomando en serio las cosas y que quieren llevar el evangelio a los demás. Así que, bueno, agradecemos a todos, repetimos, si hay alguien que quiere llamar y quiere contar su experiencia, puede hacerlo, puede presionar el número 1 y luego le pasamos los micrófonos. Importante lo que vamos a vivir el día de mañana. Jueves Santo, los católicos tenemos la dicha de tener la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, real, la presencia real y verdadera de Jesucristo. Conmemoramos ese día donde Jesús en la última cena decide quedarse con nosotros, ya que no puede hacerlo corporalmente en su figura humana por toda la eternidad, quedarse en un trozo de pan y en un poco de vino, para decirnos qué amor más grande el Señor nos tenía. A veces yo pienso que es inmeritorio, y creo que los que escuchan también, ¿no? Que no nos merecemos ese gran amor que el Señor nos tiene, pero sin embargo, Él nos lleva y nos quiere, y quiere que vivamos con Él y que seamos eternamente felices. Así que invito a todos aquellos que en este tiempo de Cuaresma no han podido estar o hacer pequeños sacrificios, todavía estamos a tiempo. La Semana Santa todavía no se va. Recordemos que el día viernes es el día más importante, donde el Señor está ahí a punto de ser crucificado, lo crucifican y muere. Recordemos de ese instante y unámonos a ese dolor, unámonos a la cruz de Cristo. Así que parece que si tenemos otra llamada, la podemos pasar en ese instante, que vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas noches. Buenas noches, soy Margarita. Ay, perdón. Margarita. Sí, buenas noches. Buenas noches, soy Margarita y quería invitar a todas las mujeres a un retiro en silencio. El próximo retiro en silencio para mujeres será abril 17 hasta el 19. Y para más información pueden llamar al 540-841-8329 o al 703-342-8422. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa. Les saluda cariñosamente el servidor Guadalupe Barrera. Espero que hayan disfrutado de la charla del señor Antonio y de la entrevista con el señor Ramón Domínguez también. Grandes ejemplos, grandes mensajes que hoy hemos recibido como preparación para la Semana Santa, para el Tríodo Pascual, el misterio más grande que nosotros como seres humanos nunca podremos descubrir, a no ser hasta después de la muerte, cuando tengamos la dicha de poder llegar y vernos cara a cara con nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por su atención. Esperamos que nos escuchen la siguiente semana, el día jueves, empezando a las 7:30 de la noche. También recordar a todos los miembros del grupo de la Escuela Juvenil de Liderazgo, tenemos actividades en esta semana. También tenemos el próximo retiro en silencio, el día 2 de mayo para jóvenes adolescentes. Así que todos los que tengan jóvenes adolescentes mayores de 13 años que quieran venir a un retiro en silencio, será el día 2 de mayo. Gracias por escuchar. Esperamos que nos escuchen la siguiente semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto.
enseñó a colgar su cuerpo a la hora de nona, a la hora de nona. El Señor murió. El Señor murió por nuestro amor. Murió el Señor en la cruz. Murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos, enseñar de amor. Es la hora de nona en la tierra, es la hora del hambre y la muerte, es la hora del odio y la guerra, es la hora de nona, cuando sufre mi pueblo, cuando crece el dolor y el engaño, cuando falta el amor. Por nuestro amor murió el Señor en la cruz. Murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos, enseñarle amor. Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes. At DeVry University's Keller Graduate School of Management, we're looking for MBA students who want to own the room, not just be in it. Run the business, not just the meeting. Because our professors bring real business challenges into the classroom, at Keller, what you learn today can unlock the leader inside you tomorrow. It's what makes us different on purpose. Keller Graduate School of Management. Learn more at keller.edu. Campus at 2450 Crystal Drive, Arlington, Virginia, 22202. Certified to operate by Chev.